En RR Noticias, la voz de Fernando Ortiz Proal. Fernando, ¿cómo estás? Qué gusto recibirte esta mañana. Mi estimado Ángel, un placer estar aquí contigo en esta calurosa mañana. Híjole, queretana. dice aquí 2 de mayo, o sea que nos queda exactamente un mes para la elección. Un mesecito, entiendo yo que el último día de campaña es el 29 de mayo, si no tú corrígeme, estimado Ángel. Estamos a 27 días de que ya paren las campañas que la verdad han estado aburridonas, ¿eh? Yo creo que salvo algunos episodios, se esperaba otro nivel. Y dicen, Ángel, que elecciones son lecciones. Y si hacemos hoy un brevísimo análisis de qué nos está dejando de elecciones este proceso, algunas son también producto de procesos anteriores, ¿no? Pero sí, si lo volvemos a hacer este ejercicio, uno, pues las encuestas pasaron de ser una herramienta de medición a ser un instrumento de promoción. Sí. ¿No? Lamentablemente, ¿no? Confiar en una encuesta hoy, sea de un lado, sea del otro, es muy difícil. Las casas encuestadoras que durante una época tuvieron prestigio, hoy son noticia, hoy están en el debate político, sí, y se desnaturalizó la esencia de estos instrumentos, ¿no? Dos, los debates, pues algo similar, ¿no? El debate que se supone que tendría que ser una confrontación de ideas, se ha vuelto una confrontación de historias y de personas, sobre todo hacia la parte negativa, ¿no? También un debate se vuelve, cuando no aburrido, sí desagradable por la cantidad de agravios y señalamientos que se hacen entre los candidatos que en él participan en todos los niveles, porque ves de repente el presidencial, pero si ves uno de una alcaldía en Yucatán o en Baja California, la verdad es que la tónica es la misma. ¿Sabes qué me sorprende mucho, Ángel? La incapacidad de nuestros actores políticos de reconocerle valía a los contrincantes. Claro. Yo no he escuchado en un debate nadie que se pare y diga, bueno, primero quiero reconocer aquí a mis compañeros, felicitarlos, porque pues, se requiere valor para entrarle a una elección en esta época, porque pues han estado trabajando, porque si no gano yo y ganan ellos, bueno, pues esto puede mejorar con el trabajo de todos, para nada, ¿no? Aguas, ¿no? Allá le pide esperas al olmo. Una ya le dijo ratera a la otra y la otra ya le dijo narcocandidata a la allá está el diablo y acá está Dios, ¿no? Y ¿cómo punto. crees que se van? Mira, mañana que se acabe la elección y gane la que gane, ¿cómo se van a sentar a tratar de negociar algo? A dialogar sobre algo que sea importante para este país, si ya se ofendieron a ese nivel, y es una ofensa grave. Sí, claro. Tercera lección, seguimos en las campañas de la denostación y de los catálogos de buenas intenciones, ¿no? Todos van a abatir la pobreza, todos van a darle educación y salud a la gente, todos van a abrir a la tecnología y a promover la innovación, los catálogos de buenas intenciones de siempre. Pocas veces o casi nunca se dice cómo y cuánto va a costar y dónde va a salir el dinero. Seguimos como esas liebres que encandilan, ¿no? El elector es esa liebre y nos encandilan, ¿no? Con esos catálogos de buenas intenciones y ahí vamos, ¿no? Pero han sido los de siempre, ¿no? Desde siempre. Y finalmente, Ángel, algo que tú comentabas hace un rato, que no obstante todo el tiempo invertido, el dinero gastado, la creación de instituciones y organismos en materia electoral, sean administrativos, sean judiciales, o sea, sean para organizar y regular las elecciones, como en el caso del INE, los institutos locales, o sean para revisar la legalidad de las campañas y los procesos, como los tribunales y demás. Todo eso parece ser un gasto estéril en este país, ¿no? Los candidatos, candidatas, partidos, alianzas, coaliciones, gobiernos siguen haciendo lo que se les pega la gana en las elecciones, y lo único sí muy delicado, que también lo comentabas, es esta ingobernabilidad electoral que tenemos en este país. Claro. Que no transmute a violencia, ¿no? Y particularmente en Querétaro, este episodio de el incendio con una bomba molotov de una camioneta de el candidato Roberto Cabrera en San Juan del Río es muy delicado. Sí. Haya sido como haya sido, sí, independientemente de quién o quiénes lo pudieron haber hecho o con qué intención, es muy delicado que se vaya a pervertir una
sistema electoral como el queretano, donde independientemente de gritos y jalones, me parece que en general ha prevalecido la cordura hasta el día de hoy, ¿no? Un cierto nivel de civilidad que queremos que siga existiendo aquí en Querétaro y que no se compara en nada con las cosas que hemos visto en otras partes del país, donde entre candidatos hay jaloneos, han llegado hasta las manos en algunos casos militantes de unos y otros. Eso pasa en otras partes donde luego hay mucha efervescencia. Aquí jamás lo hemos visto, y mucho menos una cosa como el tema de la camioneta. Por eso yo decía hace rato, y lo reitero, más allá de la simpatía política que podamos tener por tal o cual fuerza, creo que debemos condenar estos hechos, porque no hacerlo nos deja la puerta abierta para que el día de mañana nos veamos en este tipo de circunstancias que aquí en Querétaro no queremos. Así es, ¿no? Como dicen, ¿no? Como decían, con los niños no, con la violencia no. No. Nada más con la violencia no. Así es. Y bueno, pues son esas lecciones que llevamos al día de hoy, a unas cuantas semanas de que llegue el ejercicio final, la elección, donde saldremos todos de dudas de aquello que se dice. No es importante, pues sí, reconocer que al final la participación ojalá se motive. En este país, Ángel, si mal no recuerdo, en la elección que ganó el expresidente Peña Nieto, el abstencionismo fue el primer lugar. Uh-huh. Salvo esa elección, generalmente queda en segundo lugar en este país. Uh-huh. O sea, hay más gente que no va a las urnas pudiendo hacerlo, estando en el padrón electoral, uh-huh, que quien quede en segundo lugar en la elección presidencial, ¿no? Entonces, me parece que es algo emblemático de que al final, no obstante todo esta faramalla y este esfuerzo que se hace y coberturas y demás, al final hay poca motivación para votar. No los culpamos tampoco, ¿eh? No culpa, o sea, a ver, no podemos culpar a la gente, ¿sí?, que decide no hacerlo. Es un derecho y obligación, sí, pero es un derecho de estos que llaman derechos, una obligación que llaman imperfectas, porque pues no tiene sanción, ¿no? Sí. Hay países donde el voto es obligatorio. Así y es. Creo que acaba siendo hasta peor, ¿no? Si obligas a quien no quiere votar a ir a votar. Pero bueno, ¿no? Meditemos sobre las conveniencias de emitir el voto en el sentido que cada quien quiera, ¿eh? Entonces, ese sería el tema nacional. El tema internacional, Ángel, rápidamente: 22 estados de la Unión Americana, 36 universidades, 1,500 personas detenidas. Elecciones en noviembre de este año allá. En el peor momento se le incendió la pradera a Joe Biden, y obviamente hay un Trump que se está relamiendo los bigotes. ¿Qué va a pasar ahí, Fernando Ortiz Proal? Porque me parece que habían sido socarronamente cómplices Estados Unidos de lo que estaba pasando allá en Israel. No había pasado de unas tibias frasecitas desde la Casa Blanca, pero han dejado que Netanyahu se convierta en Atila que ha venido masacrando a la gente en Palestina, y la gente en las universidades, los estudiantes allá en Estados Unidos están haciendo una cosa que nadie vio venir. Provocaron el grupo Hamas a Israel, sí, pero parece ya que la respuesta ha sido excesiva, y entonces, de ser un país que mayoritariamente desde el punto de vista social, el gobierno siempre, ¿no?, pero socialmente apoyaba a Israel, hoy empiezan a tener espacios estos grupos, sí, de apoyo a Palestina. Y qué delicado, Ángel, que surja precisamente en las universidades. Qué delicado que sean las elecciones en noviembre. Y qué delicado, fíjate qué interesante, que una de las naciones más importantes del mundo, uno de los imperios, o que ha ejercido como imperio en las últimas décadas, ¿no?, con una proyección económica impresionante, habría que ver la lista de las principales empresas del mundo, ahí está, sí, con una capacidad militar fuera de serie en la actualidad, con una aparente vocación democrática, etcétera, bueno, a veces muy de utilería, pero que ahí está. ¿Cómo es posible que en esas condiciones, algunas de las mejores universidades del mundo están ahí, que en esa realidad social de cientos de millones de personas, sus opciones de liderazgo se reduzcan a Donald Trump y Joe Biden? Es correcto. Eso es absurdo. Entonces, a mí me parece que este movimiento lo que puede generar es, independientemente del efecto en el conflicto en Gaza, nuevos liderazgos en los Estados Unidos, con una visión distinta, que pueden romper con esa dualidad o duopolio de los republicanos y los demócratas a mediano plazo, ¿no? Que surjan ahora y empieza a haber nombres, ¿no?
en Columbia, en UCLA, de jóvenes que están tomando un liderazgo sin importarles que se vayan a la cárcel, porque los que se van a la cárcel hoy van a ser los héroes mañana. Es cierto. Entonces, no hay que y no los perderlo puedes de tener ahí vista. toda la vida. Los vas a sacar en algunos días y a final de cuentas yo siempre digo que en este tipo de cosas, queriéndolos eliminar, terminas martirizándolos y entonces los potencias. Entonces, ojo con este asunto. Claro, y Biden al final pues, tiene que jugar así, ¿no? Es el malo de esta película. Y Trump juega como se le pega la gana, ¿no? Trump un día escupe y al día siguiente va y limpia lo que escupió. Pues sí. Y un día les dice delincuente, y al día siguiente dice me sacaron de contexto, no les dije a todos. Entonces, como tú bien dices, Trump se está esperando a ver hasta dónde llega esto para ver cómo lo capitaliza. Pero a final de cuentas Joe Biden está hoy en una encrucijada y qué interesante, tú decías, qué lamentable, a mí me parece que afortunado, si me permites la expresión, lo que está pasando hoy en las universidades, porque desde tantos puntos de la sociedad norteamericana debió haber existido una condena como la que están haciendo hoy los estudiantes y catedráticos también en las universidades en Estados Unidos de esta masacre que está haciendo el gobierno de Israel contra la población civil ahí en Palestina, y nadie tuvo los tamaños desde diversos sectores de la sociedad civil por no enemistarse con unos o con otros, con la o con comunidad aquellos, judía, o con ¿no? la que comunidad. Que no es grande, pero es económicamente muy poderosa. Poderosa, claro. Y entonces no tuvieron el tamaño y los arrojos que sí han tenido estudiantes y catedráticos para desde la academia decir, ¿saben qué? Hartos estamos de esto y de aquí no nos vamos a mover. Esto va a ser una trinchera hasta que esto se resuelva y hasta que Estados Unidos tome cartas en el asunto. Y fíjate qué interesante, Ángel, deja de ser un tema de culturalidad. ¿A qué me refiero? No dejan de ser los latinos o los asiáticos, porque en las universidades americanas hay una representación general y eso hace muy interesante este movimiento, porque ahora son los estudiantes sin distingos, ¿no? Y oye, Aul, la vez pasada se me olvidó y me regañaron. Un saludo para un joven talentoso a todo dar que se llama José Luis Alcocer Signoret, el buen Chepo, que tiene muchas virtudes, pero tiene una muy particular, Ángel, que es su suegro. Un saludo al querido Chepo. Pues al buen Chepo le mandamos un gran abrazo, mucho éxito el día de hoy y bueno, pues además se sacó la lotería con el suegro que tiene. Eso digo yo, nadie más, pero eso digo yo. Oye, qué gusto saludarte siempre, Fernando. Igualmente, estimado Ángel, que tengas un espléndido jueves. Gracias, Fernando Ortiz Proal, por estar con nosotros. Son las 7:50, regreso enseguida.